Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la semana eh, de nuestro módulo 10 de Recurse, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. De momento, pues no tengo alumnos presentes, sin embargo, ya saben que les dejo la sesión grabada para que la puedan ver posteriormente. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda, con toda confianza, se pueden comunicar con su servidor para atenderlos de forma inmediata. ¿Sí? Bueno, pues entonces, recordando un poquito lo que vimos el día de ayer, pues hacíamos referencia a los temas que habíamos visto a lo largo de nuestro módulo 10. Recuerden que esta semana pues no hay una unidad pues que analizar como tal, sin embargo pues tenemos que hacer una recapitulación de todos esos saberes aprendidos. Entonces, pues, recordábamos un poco acerca de lo que era la semana número 1, donde hablábamos acerca, pues, de la revolución industrial, de los avances científicos y los avances tecnológicos, de la Primera Guerra Mundial y sobre todo también dentro de las consecuencias que se tuvieron dentro de los ámbitos sociales, políticos y, bueno, y también económicos. En la segunda unidad, pues hablábamos acerca del periodo entre guerras. También, pues señalábamos la crisis económica en Estados Unidos, que trajo como que una caída de la economía, no nada más en ese país, sino a nivel internacional. Hablábamos acerca de la Guerra Fría y también, pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De esta parte de los regímenes totalitarios y sobre todo también de cómo las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki pues cambiaron la perspectiva del mundo en que nosotros vivimos. Ya en la semana número 3, avanzando un poco más adelante, vemos ya cómo nuestro mundo se va transformando y vemos que actualmente pues seguimos teniendo pues avances científicos y tecnológicos, seguimos teniendo pues retos que enfrentamos día con día, no nada más como país, sino también a nivel internacional. Seguimos teniendo bastantes problemas con relación a la exclusión, con relación a la desigualdad social. Tenemos una falta de calidad de vida de las personas. Hablábamos de que pues todos como seres humanos pues tenemos derechos, ¿no? Tenemos derecho a un trabajo, a una vida digna, tenemos derecho a un ambiente limpio, a una familia, a tener amigos, vivir en una comunidad, desarrollarnos plenamente, tener una profesión. Entonces, aquí donde vemos que todavía pues existe un gran rezago a nivel internacional, ¿sí? Entonces, vemos que pues, los países no tienen la misma economía. Hay unos que son potencias mundiales, otros son economías emergentes, otros son pues países tercermundistas o bueno también en vías de desarrollo y finalmente pues están los países pobres. Entonces, pues lo que se busca pues es que todos tengamos una misma capacidad, una misma calidad de vida, tengamos derechos, tengamos pues una vida plena. Sin embargo, sabemos pues que esos retos que nosotros tenemos día con día, pues los seguimos enfrentando e intentamos pues salir adelante. Y pues hay muchos factores por los cuales tenemos necesidades, ¿no? Si nos vamos un poco más a lo que somos nosotros como país, pues nos vamos a enfrentar con retos de educación, retos de la falta de educación, pues todavía tenemos pues personas analfabetas, la carencia del agua, tenemos gente que vive en extrema pobreza, tenemos bastante discriminación. ¿Qué más? Pues existen pues áreas donde todavía pues los servicios de salud no llegan. Entonces pues realmente pues son bastantes las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, entonces esta semana tenemos tenemos pues dos actividades, dos foros. Sabemos que el primer foro pues, es el de aprendiendo, que como tal pues no tiene un valor, pero sí tenemos el foro de integración. Este foro de integración pues sí tiene un valor del 8% respecto a la
calificación total del módulo, y tenemos también nuestra actividad integradora, ¿sí? Bueno, nuestro proyecto integrador, que en este caso, pues, es un ensayo que debemos de elaborar. Entonces, pues, ayer profundizábamos más acerca de los temas. No quiero volver a repetirlos, sino que ya esta sesión, pues, sea un poquito más enfocada a la actividad de evaluación, ¿sí? Todo ello considerando, pues, la última actividad que ustedes realizaron, que fue el ensayo. Sí vi bastantes detalles con relación a esta tarea, de tal manera, pues, que sí me gustaría profundizar un poco más, porque, pues, estaba viendo, pues, que sí hay como que algunas dificultades con relación a lo que es este género literario, ¿sí? Bueno, entonces, pues, vamos a profundizar entonces solamente en esta sesión, respecto a los foros, el foro aprendiendo, el foro de integración, y finalmente pasaríamos a bueno, y después pasaríamos a ver qué indicaciones tiene el proyecto integrador, y también, pues, analizar un poco la rúbrica, y hacer un análisis, no como tal dar una respuesta o hacer o desarrollar la actividad integradora, pero sí hacer un análisis de un ensayo que trae. El día de hoy les preparé un ejemplo de un ensayo para que analicemos cómo son sus partes, cómo va su redacción, qué podemos nosotros colocar dentro del ensayo, cómo debe de ser, ¿no? Cómo debemos de expresarnos de tal manera, pues, que esto, pues, lleve a aclarar un poco más de dudas respecto a la forma en que lo deben de presentar, ¿sí? Bueno, pues entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos ir dando seguimiento a nuestra sesión del día de hoy. Bueno, ya está aquí en pantalla. Bueno, entonces nos vamos dentro de nuestra plataforma. Nos vamos primeramente a nuestro foro aprendiendo. Sí, a ver, permítanme un segundito, que ya me sacó de aquí Aquí está. Entonces, vamos a ver. Tenemos primeramente nuestro foro aprendiendo, que ya estamos hasta acá abajo, ya casi en la parte final. Bueno, vamos a abrir de una vez el otro foro. Y bueno, ¿y qué nos dice? Este foro aprendiendo, pues, nos dice que nosotros identifiquemos, pues, los temas de los que encontramos más información, cuáles nos resultó más compleja la búsqueda, recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea, encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico, cómo realizas tus búsquedas de información y sobre qué temas históricos te gustó indagar, ¿sí? Bueno, para comenzar, pues, creo que este foro es muy personal. Es un foro, pues, que tiene mucho que ver sobre cómo nos fue en el módulo, ¿sí? Es por ello, pues, que también vamos a echar mano de la forma en que nosotros, o que ustedes cada uno investigó respecto a qué temas se les dificultó más investigar. Y bueno, qué comentarios he encontrado dentro de este foro, ¿no? Según, de acuerdo a lo que me señalan, respecto a los temas que más encontraron información, pues la mayoría creo que coincide en que, pues, es respecto a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que, y pues no está de más, ¿no? El hecho de mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial, pues ya teníamos mucho más avances tecnológicos, ya teníamos más dispositivos para grabar video, tomar fotos, que en la Primera Guerra Mundial, cuando sí estaba en auge esta parte de los medios de comunicación, pero ya en la Segunda Guerra Mundial estaba mucho más avanzado. Entonces tenemos mucho mayor evidencia. Y aquí sobre todo podemos ver que, pues, dentro de las guerras mundiales, pues tenemos, no nada más son libros, ¿no? Son análisis, son ensayos, son fotografías, son videos, hay películas, documentales, en sí hay gran cantidad de información. Entonces,
creo que ustedes también pues deben de colocar, o sea, no nada más respecto a la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino de algún tema en específico. Cada uno de estos tiene algunos sucesos pues, fundamentales o importantes que ustedes también podrían considerar al momento de dar su respuesta, ¿sí? ¿Cuáles te resultó más compleja la búsqueda? Bueno, o sea, ¿qué temas se les dificultó entender o qué temas se les dificultó con relación a, a poder encontrar más información, ¿no? Entonces puede ser que dentro de estos temas pues haya algunos pues que resulten un tanto difíciles, a lo mejor por la forma en cómo se presentan. Hay análisis demasiado minuciosos, demasiado en donde hablan acerca de temas políticos, de conflictos, de intereses. Entonces pues es ahí donde nosotros pues debemos de identificar el por qué no lo entendimos, ¿no? Sabemos que la información pues también se nos va presentando por niveles académicos. No sería lo mismo enseñarle a un niño en primaria la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial a estudiar este tema ya en un nivel mucho más avanzado, ¿no? Donde hablemos de las relaciones internacionales, donde hablemos de los personajes, todos los personajes que intervinieron dentro de la política, las ciudades en conflicto, etcétera. Entonces ahí vemos que el problema pues, se vuelve, o el entender el problema se vuelve mucho más complejo porque ya está siendo mucho más minucioso el análisis. Entonces podemos encontrar libros que de pronto pues sí hablen de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero libros que sean tan minuciosos en dar detalles que de pronto pues se vuelva muy difícil comprender, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden identificar esos aspectos. ¿Recomiendas algún sitio de historia y sobre historia mundial contemporánea? Recuerden que siempre cuando ustedes investigan, pues siempre deben de fijarse en las fuentes de consulta confiables. Hablamos de páginas de internet, pues de instituciones educativas, de páginas de gobierno, de artículos periodísticos, pueden ser también libros que podamos encontrar dentro de la red. Entonces, pero siempre tomando en consideración esta parte de lo que es confiable, ¿sí? Creo que uno de los comentarios que alcancé a ver dentro de este foro, pues nos habla acerca, pues, de Wikipedia, y ya saben ustedes que Wikipedia, estos sitios de Wikipedia, Computareas y demás páginas donde se comparten archivos y demás información, no resulta un tanto confiable porque cualquier persona los puede estar modificando. Entonces, Wikipedia, como su nombre lo dice, la enciclopedia libre, uno se registra, o creo que no sé si lo permita, uno se registra y inmediatamente puede a un tema añadirle información o cambiar las palabras en cómo se presenta, o inclusive si yo lo pusiera de referencia en una fuente de consulta, en un trabajo, y posteriormente se hace la revisión de mi trabajo, se revisa mi fuente de consulta y resulta de que esa información ya no está, entonces ahí el trabajo pierde credibilidad. Entonces por eso esta fuente de Wikipedia puede ser, no niego, que pueda tener información resumida, pueda tener información relevante, pero siempre ustedes traten aparte de que ya le encontraron, me interesó este punto, ¿no? Bueno, lo investigo en una fuente confiable y veo su veracidad, ¿sí? Entonces, no se dejen llevar por una página a lo mejor que les presenta una información de fácil consulta o de fácil entendimiento, sino que tienen ustedes que investigar la fuente confiable, ¿sí? Bueno, información curiosa sobre algún suceso histórico. Bueno, pues yo creo que ustedes al momento en que fueron investigando, pues a lo mejor les surgió alguna duda, ¿no? Algo que encontraron, a lo mejor no era algo con relación al tema, pero sí a la época que ustedes se encontraron y que les haya llamado la atención. Entonces ahí pudieran ustedes agregar, ¿no?
Pues yo les mencionaba la clase de ayer, ¿no? Sobre dentro de los avances científicos y tecnológicos, hablábamos de la nacionalidad de Tomás Alva Edison, ¿no? Se dice que Tomás Alva Edison pues es de origen mexicano, que nació en México. Entonces vemos aquí que si investigamos un poquito más, sí hay información que hace referencia a esto, a este suceso. Es de fuentes también confiables el que quienes señalan este tipo de información. Entonces, pues ustedes ahí también pueden hablar acerca pues de los personajes, creo que sí, ahorita me viene a la mente otro, pues la muerte de Hitler, ¿no? Algunos la cuestionan, otros dicen que no fue como se escribe en los libros de historia. Entonces, yo creo que ustedes pueden encontrar también otro tipo de información que les haya resultado curiosa o que les haya llamado la atención, ¿sí? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? Aquí en este caso, primero, pues es aplicar prácticamente la metodología de la investigación, ¿no? Yo creo que primero para poder realizar una investigación, pues necesitamos conocer qué tema de qué tema queremos saber más o de qué tema nos pide nuestra tarea que hablemos, ¿no? Entonces ahí ustedes, pues a lo mejor utilizan cierto navegador, cierta aplicación para investigar trabajos y también la forma en cómo lo hacen. Puede ser que algunos primeramente, algunos pues no nos gusta tanto leer en la computadora. ¿Qué hacemos? Vemos nuestro archivo, lo descargamos, lo imprimimos, lo subrayamos y después sobre eso voy escribiendo sin perder la idea central de lo que leí. Algunos otros puede ser que pues ya una vez que lean, pues pueden identificar solamente ideas principales, tomar algunas notas y después redactar. Pero ustedes, ¿cómo hacen sus búsquedas? ¿Cómo investigan? ¿Sí? Aquí es la aplicación de los métodos y técnicas de investigación. Y finalmente, ¿sobre qué temas históricos te gustó investigar? Hablamos de muchos avances, ¿no? Hablamos de avances científicos, avances tecnológicos, hablamos de conflictos, hablamos de cómo se fue transformando nuestro mundo, del surgimiento de instituciones internacionales. Entonces, a ustedes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención el investigar? ¿Sí? Entonces, vean cómo este foro pues es demasiado personal, ¿no? Es demasiado saber cómo fue su desempeño, saber si se les dificultó, si se les facilitó la investigación. Yo sé que hay bastantes estudiantes, y eso pues los comento a ustedes, que de pronto pues la historia pues no les resulta tanto atractiva, ¿no? Y esto pues, hay que decirlo, porque pues es un tanto teórica, porque pues hay que leer mucho, la historia no nada más es de leer, sino también es de interpretar, es de criticar, es de saber qué se pudo hacer para no llegar o para llegar a ese resultado. Entonces, y a esto a veces a muchas personas les cuesta. Hay algunas personas que les gusta más realizar ejercicios matemáticos, actividades de química, pero no tanto la parte teórica. Entonces puede ser que para algunos pues les resulte un tanto difícil. ¿Por qué? Porque no les llaman la atención los temas y a otros pues pudiera resultar que sí, ¿sí? Entonces les decía, pues prácticamente es este foro pues es un tanto personal respecto a lo que se les dificultó o lo que se les facilitó. No se olviden, bueno, pues siempre no está de más recordarles las reglas de la etiqueta, que siempre procurar pues una redacción clara, con una buena secuencia de ideas, también pues escribir con mayúsculas y minúsculas, hacer réplicas de forma constante, pero sobre todo manteniendo la cordialidad y el respeto. Y bueno, también y si ustedes pues hacen algún comentario a algún compañero, pues es importante que ya no digan, ¿qué tal, compañero, compañera?, sino ya se dirijan directamente por su nombre, ¿sí? Y eso pues no nada más aplicarlo a la parte del foro aprendiendo, sino también aplicarlo al foro de integración. Bueno, y si ya nos pasamos a este foro, que es
esta para que nos habla acerca de los orígenes. Este sí tiene nombre, Orígenes de la Política Mundial Actual, ¿sí? Y bueno, tiene un propósito, que nosotros reflexionemos sobre cómo las guerras mundiales son las raíces principales, son raíces de los principales temas de la política mundial actual, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos para, para este foro, pues sí es importante que nosotros lo hagamos conforme a las indicaciones. Aquí sí se nos pide de manera muy minuciosa el cómo vamos a participar. Y todo va partiendo de una pregunta detonadora que en este caso nos dice cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Cuando nos dice cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales, o sea, nos está hablando acerca de las consecuencias que trajeron consigo estas guerras, ¿no? Hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias a largo plazo. En este caso, cuando hablamos pues, de repercusiones inmediatas, pues hablamos de las muertes, hablamos de la destrucción de los lugares donde la gente habita, hablamos de que pues, la gente es desplazada de los lugares donde trabaja, de donde vive, pues que se pierden de manera inmediata pues los servicios públicos, se pierden los trabajos, cae la economía, entonces pero estas repercusiones no son lo que nosotros buscamos, ¿no? No es lo que lo que queremos saber. Esto ya, pues de antemano, pues, ya lo conocemos. Pero ahora lo que pretende este foro es que analicemos esas repercusiones, pero a largo plazo. ¿Qué trajo como consecuencia hasta nuestros días, ¿no? Entonces dice que acerca las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico, ¿no? Nos habla también esta pregunta también nos pregunta acerca de esta parte, dice que nosotros pues a la fecha seguimos teniendo pues desarrollo científico, desarrollo tecnológico, ¿no? Y pues seguimos teniendo avances con relación a pues nuevos medicamentos, nuevos tratamientos para curar enfermedades. Tenemos también pues nuevos medios de comunicación para hacer más fácil el intercambio de ideas. Cada vez tenemos más desarrollo de tecnología con relación a softwares. Ya se quiere cancelar mi sesión. Vamos a darle un clic por otro lado para que no se vaya a cerrar. Y les decía, y entonces, pues, sabemos que pues no queda hasta ahí solamente el descubrimiento, sino tenemos pues algunos artículos que ya se han creado, pero que se siguen renovando, se siguen innovando y siendo cada vez más sofisticados. Entonces, aquí nosotros, bueno, se nos dice que realicemos 4 intervenciones. En la primera intervención, pues respondamos a la pregunta detonadora, argumentemos nuestra respuesta y demos ejemplos, ¿vale? ¿Qué es argumentarnos de nuestra respuesta? Pues dar razones del por qué lo decimos y ejemplos, ¿no? Dar respuesta a la pregunta detonadora, o sea, si hablamos de las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual, pues vemos que hay muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo se aplicaron las telecomunicaciones a la guerra, cómo algunos de los descubrimientos que se generaron, pues no precisamente fue para procurar el bienestar de la población o para hacer la vida mucho más fácil de las personas, sino que nacen como, como, como armas bélicas y posteriormente se aplican a nuestra vida más fácil, ¿no? Pero también aquí vemos cómo pues empiezan a cambiar situaciones
empiezan a haber surgimiento de instituciones, a muchos países que eran colonias pues lograron su independencia, entonces muchos países también empiezan a cambiar el sistema de gobierno. Bueno, solamente les estoy dando como que ideas, ¿no? Pero no lo estoy puntualizando en algo cuando ustedes tienen que identificar sobre lo que les estoy hablando, ¿no? En la segunda intervención dice, replica la información de uno de tus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, uno de mis compañeros ya emitió su comentario y dijo y habló sobre las instituciones internacionales que surgieron y, bueno, entonces yo le voy a comentar, ¿no? Yo creo, a mí también me parece interesante que complementarle lo siguiente. Entonces, las réplicas que ustedes pueden hacer es para complementar su información, es para decir si están si es correcto, es también para hacerle algún cuestionamiento, alguna pregunta. Entonces, he aquí que siempre cuando ustedes vayan a hacer un comentario a su compañero, una réplica, siempre procuren comenzar con ese saludo, ¿no? Las reglas de la etiqueta, comenzar con el saludo, comenzar con su aportación de una manera clara, precisa, y terminar con una despedida, ¿verdad? O con un cierre. En la tercera intervención, responde a la réplica de uno de tus compañeros que haya realizado sobre tu aportación, ¿sale? Bueno, ya uno de sus compañeros resulta de que ya les contestó a ustedes. No lo debo de dejar solamente en visto, ¿no? Sino ahora pues voy a contestarle sobre lo que me dijo, mínimo agradeciendo la respuesta, ¿no? O el que se haya tomado el tiempo de escribirnos. Entonces, he ahí que no debemos de dejar estos espacios pues abiertos. Ya me contestó, ya no le contesto, no, sino ustedes también vuélvanle a generar un comentario o ya, si no quieren platicar más o si no quieren hacer la conversación más larga, bueno, pues generen un comentario también de cierre, ¿no? Y posteriormente nos dice, en la cuarta intervención, presenta una conclusión comentando cuáles son los desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional. Bueno, aquí pues podemos hablar acerca, la política internacional, pues podemos hablar acerca pues de los tratados internacionales que tiene nuestro país, con lo que comercia, con las leyes que se han generado en materia internacional. Pueden hablar acerca de pues la posición de nuestra nación con relación a la toma de decisiones de otros países, etcétera, ¿no? Entonces, desafíos, pues hay muchísimos y ya los habíamos comentado, ¿no? Seguimos teniendo, como les comenté hace rato, seguimos teniendo pues pobreza, marginación, de programas sociales, seguimos teniendo pues falta de salud, de generación de empleos, etcétera. Entonces, pues yo creo que ustedes pues aquí pueden participar en una situación que ustedes conozcan mucho más, ¿no? De la que hayan tenido pues de la que pues hayan padecido o en algún momento pues requieran que se les dé mayor atención. Y finalmente pues nos dice consultar la rúbrica, ¿no? Y aquí está la rúbrica que está como muy escondida. Aquí está la rúbrica, ¿sí? La abrimos en un enlace, nos va a abrir el archivo en PDF y bueno, en la parte cognitiva, pues siempre nos hace referencia a lo que acabamos de analizar, a las 4 intervenciones, la forma en cómo lo vamos a realizar, que ya le dimos lectura, ya analizamos cada una de las partes. Siempre en la parte actitudinal, pues nos habla acerca de las reglas de la netiqueta, la originalidad de las intervenciones y sobre todo aplicar lo que aprendimos en el módulo. En la parte comunicativa también nos dice que nuestra forma de expresarnos debe de ser clara, debe de ser conforme al entorno virtual y no tener errores ortográficos. En el colaborativo nos dice que debemos ingresar de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más debemos ingresar, no sé, el día sábado, el día domingo, ¿no? Y ya, con eso hago mis 4, o en un solo día y en menos de media hora hago mis 4 intervenciones, las escribo y jamás vuelvo a entrar, ¿no? Entonces tampoco es esa la finalidad, sino pueden ingresar, mientras más
tiempo, con mayor anticipación, pues ustedes ingresen, pues mayor tiempo va a haber para que alguien les pueda emitir un comentario y les vaya haciendo a ustedes su réplica. Si ustedes van a entrar en día sábado, en día domingo, pues ya, ¿quién les va a hacer una réplica? Puede ser que tengan suerte, pero lo más probable es que ya se queden sin comentarios, ¿no? Si ustedes resulta de que entraron en día martes, en día miércoles, y resulta de que nadie les hizo algún comentario, bueno, pues ya me pueden mandar un mensajito indicándome que nadie les hizo un comentario, pero pues va a ser distinto si entran en día sábado, en día domingo, a pocas horas de cierre, para que alguien les comente, ¿no? Entonces, pues para que ustedes, acuérdense, tengan una buena puntuación y para que puedan dar una buena secuencia, pues también sus compañeros les tienen que emitir alguna réplica. Y finalmente, el último punto que nos habla acerca del pensamiento crítico, pues aplicar ese conocimiento que nosotros adquirimos durante estas 3 semanas a la pregunta detonadora, ¿sí? A la respuesta a la pregunta detonadora. Entonces, no dejen de revisar siempre las rúbricas, ¿sí? Bueno, esto fue con relación al foro de integración. Y bueno, y ahora vamos a pasar, sería a nuestra tarea integradora, pues que nos habla acerca del ensayo, ¿sale? Bueno, nuevamente dentro de los recursos, pues se nos muestra esta parte de lo que es la estructura y desarrollo del ensayo. Bueno, vamos a abrirlo nada más para verlo como que de una forma pues general, y que nos dice pues que el ensayo pues debe de tener pues algunas partes, ¿no? Que debe de llevar un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. Ahorita vamos a profundizar un poquito más respecto a esto, pero sí me interesaría primeramente conocer qué es lo que nos pide nuestro trabajo o las indicaciones de esta actividad. A ver, vamos a abrirlo. Entonces nos vamos al proyecto integrador. Dice, el proyecto integrador se denomina los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Sí, entonces el propósito es reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana. ¿Vale? Bueno, bueno, el día de ayer también, haciendo una pequeña retroalimentación grupal respecto a la tarea donde también se les pide un ensayo, pues se nos dice también que está enfocada respecto a nosotros, ¿no? Cómo se vulneran, bueno, no cómo se vulneran o se violan nuestros derechos. Bueno, si les damos un poquito, bueno, recapitulando y ordenando un poquito más mis ideas, esa tarea nos decía que eligiéramos un desafío del mundo actual y sobre ese desafío, pues, platicáramos, ¿no? Pero también que ese desafío del mundo actual lo enfocáramos en nuestra persona para ver cómo se habían violado nuestros derechos o cómo ese desafío había protegido nuestros derechos. Muchos eligieron el tema, pues, de la desigualdad o de la desigualdad social, ¿sí? Entonces, vi que muchos lo analizaban, pero desde un punto de vista externo. Que hablaban de cómo en la sociedad se discriminaba a las personas, había muchas diferencias económicas, cómo pues en algunos casos pues los trabajos pues no seguían siendo, no eran equitativos. ¿De qué más hablaban? Hablaban acerca de que no todos teníamos las mismas oportunidades, pero vi que todo lo manejaban desde un punto de vista externo, o sea, como que todo ocurría en la sociedad, ¿no? Pero no llegaban a esa parte medular en donde ustedes tenían que asumirlos a su persona. Bueno, pues ya analicé cómo se da la desigualdad social en la sociedad a nivel internacional, bueno, pero ahora yo, ¿qué está pasando conmigo? Ahora, bueno, pues conmigo la desigualdad se presenta de esta manera, ¿no? Pues en mi familia se ha presentado de esta manera.
Solamente en un trabajo vi que sí leyeron la Constitución. La Constitución en esta parte donde habla del artículo primero y el 29, habla de nuestras garantías individuales, ¿no? En donde sí argumentaba la estudiante de respecto a en qué párrafo de la Constitución decía estaba el derecho marcado que se debía de proteger y cómo ella veía que ese derecho estaba siendo violado sobre su persona. Entonces, sí, no solamente vean que la situación se presenta en los demás, sino también en uno mismo. No se olviden que el ensayo es algo personal y sobre todo es un análisis en donde no nos debemos de olvidar que quienes los redactan pues son cada uno de ustedes, ¿no? Entonces también decía ahí, y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana, o sea, estás viendo que hay desigualdad, pero tú cómo la ves. Estás viendo que hay desigualdad, a lo mejor discriminaron a alguien de tu familia, tú cómo lo tomaste, ¿no? Entonces no se olviden siempre que esto es enfocado a nosotros, ¿sí? Y nuevamente volvemos a esta parte del propósito. Dicen, reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual, pero también cómo estos repercuten en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Pues ya tenemos todos los temas aquí de los que vamos a hacer uso, ¿no? Las características y consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, las causas y consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos las características del mundo bipolar y la caída del muro de Berlín. Tenemos los desafíos sociales, culturales, económicos derivados del nuevo orden global de la sociedad del conocimiento. Y bueno, ya saben siempre, la investigación en fuentes confiables. Es importante que nosotros sepamos dónde investigamos. Pero ojo ahí, una, un ensayo no se trata de tomar un pedacito de aquí, otro cachito de aquí, otro cachito de allá y hacer un compilado de información. No, sino un ensayo se trata de reflexionar. Si yo conozco el tema, si yo sé, ya aprendí bien los temas de la semana, no necesito estar investigando en otras fuentes de consulta cuando todo lo puedo hacer de mi propia inspiración, ¿sí? Puedo tomar alguna información o un fragmento que haya investigado, que me haya parecido interesante, pero siempre lo voy a colocar entre comillas, lo voy a poner y después voy a poner la cita en formato APA, ¿sí? Y esa cita en formato APA debe de aparecer ¿en dónde? En mi bibliografía, ¿sí? Entonces es importante que ustedes no copien, no abusen de tomar fuentes de consulta, ¿no? O texto de otras fuentes de consulta porque no se les pide que hagan ni resumen, ni se les está pidiendo que hagan investigación en otras fuentes, sino casi prácticamente sería un análisis de lo que ustedes aprendieron y cómo ese análisis ustedes lo pueden ir redactando o aplicando a su trabajo, ¿sí? Entonces, pues vean que que lo que nos dice es que nosotros elaboremos un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando la estructura del mismo, que es un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Entonces, aquí podríamos comenzar nuevamente. Aquí en nuestro trabajo podríamos comenzar con un título, introducción, desarrollo, conclusión. Entonces vean cómo todas estas partes son las que debe de llevar mi trabajo, ¿sí? Hasta las vamos a poner aquí con mayúsculas y con negritas. Un título pues siempre va centradito, ¿vale? Entonces ustedes busquen
qué títulos le van a poner a su trabajo. Y bueno, no se olviden siempre fuentes de consulta. Sí, que siempre estas van las fuentes de consulta o en todo caso la bibliografía, ¿sí? Que sería lo que debería de llevar. Y ahí está, entonces serían todos estos aspectos que tendrían ustedes que colocar. Yo que les sugiero, siempre cuando ustedes hagan un ensayo, siempre coloquen una letra Arial. Sí, es como que pues la que tiene la estándar dentro de los documentos y trabajos también. Y también siempre hagan una letra tamaño 12. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ahora, para que no estén también batallando con relación a cuántas líneas tiene que tener un ensayo por hoja, y estén ahí pensando y haciéndose, ¿cómo se llama? Haciendo conteos más preocupados que por el contenido, entonces de una vez configuren su trabajo, de una vez configúrenlo a un interlineado de 1.5. Regularmente estos trabajos de análisis siempre van configurados de esta manera, ¿vale? Entonces ya ustedes tienen aquí configurado, ya tienen las partes que deben de llevar el ensayo, pero también ya está configurado a un interlineado 1.5, porque si lo hacen a renglón cerradito al 1, entonces pues prácticamente estarán escribiendo y escribiendo y escribiendo y jamás van a terminar de llenar una hoja, ¿no? Se les va a hacer demasiado complicado, y más si lo hacen a una letra tamaño más pequeño. Entonces sí es importante que tampoco abusen de los espacios en blanco, pues sí procuren que sea de esta manera. Ojo, cuando hacemos un ensayo no agregamos imágenes, ¿sale? Entonces, un ensayo solamente es puro texto. Entonces, las imágenes están negadas dentro de un ensayo. No coloquen imágenes. ¿Por qué? Porque aparte colocan, en algunos casos me he dado cuenta, colocan imágenes grandes para que abarquen espacio y ya digan que redactaron las 5 cuartillas, ¿no? Entonces, no, eviten colocar imágenes, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Bueno, ya esta es parte de la estructura del ensayo, pero ahora veamos qué más nos dice. Bueno, ya están aquí y ahora van a exponer de manera crítica varios aspectos, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en su contexto actual. En cuestión de este tema, las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en su contexto, pues tienen que hablar acerca de los avances científicos y tecnológicos, ¿sí? Pero cómo estos han tenido consecuencias dentro del mundo en que cada uno de ustedes viven. A ver, han sentido facilidad, han sentido que la tecnología les ha facilitado la vida, han sentido que la tecnología los ha vuelto cada vez más adictos, han sentido que la tecnología los hace, bueno, les genera fuentes de empleo. En este caso, pues yo he visto que, pues al menos en mi persona, la tecnología ha sido bastante buena, ¿no? Y ha sido noble. ¿Por qué? Porque me ha dado la oportunidad de, mediante una actividad laboral, pues estar con ustedes, tener y no lo veo de otra manera, ¿no? Es un ingreso, pero también es un gusto en estar con ustedes. Entonces aquí podemos ver cómo entonces esta parte, lo tecnológico, pues me ha ayudado a mí en el aspecto laboral, pero también a ustedes los ha ayudado, ¿no? Actualmente no nada más utilizan la tecnología para el ocio, también lo utilizan para estudiar, para investigar. Hay muchos de ustedes que a lo mejor en este momento de pronto no disponen de un equipo de cómputo y el celular lo ocupan para trabajar, para hacer sus actividades. Entonces vean cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Y no nada más piensen en la parte no nada más piensen en la parte de de los dispositivos móviles. Piensen en si tienen un vehículo, cómo los ayuda, si tienen medicamentos, si alguno de ustedes pues tiene algún tratamiento médico. Entonces, y si lo ven también, no nada más piensen en ustedes, sino también en su familia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que el tener un vehículo en casa pues es muy bueno
porque los ayuda en el trabajo. Hay algunos que venden productos y que los llevan y que el transporte es o su vehículo es un medio de trabajo. También pudieran ustedes tomarlo en cuenta. Entonces vean cómo la tecnología nos ayuda bastante, no solo para el ocio, no solo para la diversión, sino también como un medio para salir adelante, ¿sí? Entonces analicen con detalle esos desarrollos científicos y tecnológicos que surgieron en la segunda revolución industrial y que a la fecha seguimos utilizando. Tan solo piensen en cómo sería la vida si no tuviéramos luz, ¿no? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos motores? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos, si no utilizáramos la energía, a lo mejor si ya no aprovecháramos la energía que viene del petróleo, ¿no? Entonces vean cómo sí se ven cambios, ¿no? Si lo tomamos ya de esta manera. Ahora en el segundo punto, entonces, pues cada uno de estos puntos, por ejemplo, para que ustedes no se revuelvan, pues yo diría que los fueran desarrollando uno por uno, ¿vale? Dentro de su desarrollo, ir aquí desarrollándolos uno por uno, ¿sale? No como pregunta y respuesta, pero sí podrían ustedes ir desarrollándolos como un análisis. Entonces, vean cómo ya hasta cuando pego la información ya se va acomodando en el orden y también acuérdense justificar su texto, ¿vale? Si yo le doy justificar, si no le doy justificar el texto, me queda todo mordido, ¿sí? Todo feo de este lado derecho, pero si le doy con el botoncito justificar, se alinea, ¿vale? Entonces, ese sería uno de los puntos en que ustedes pudieran hablar. Yo les sugeriría que uno de de cuartilla por cada tema para que pudieran de esta manera pues darle como que para que pudieran abarcar las cinco cuartillas que se le están solicitando. Luego tenemos el siguiente tema que nos habla acerca de las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. O sea, ¿qué trajo consigo la Primera y la Segunda Guerra Mundial? En el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto cultural, ¿no? Entonces veamos que a lo largo del tiempo, pues se fueron generando cambios, ¿no? A raíz de las guerras mundiales, pues vimos cómo estaba el problema del expansionismo, que las potencias mundiales querían tener más territorios para pues, explotar más recursos, para tener más riquezas, cómo muchas de estas colonias pues se sintieron abandonadas, en muchos casos estaban en contra del sistema de gobierno que les estaban imponiendo. Algunas naciones pues buscaron su independencia, eligieron dentro de los sistemas de gobierno pues estaban en auge el socialismo y el capitalismo. Muchas naciones que empezaron a independizarse a través de luchas en contra de sus opresores o de acuerdos, eligieron un sistema de tipo democrático, ¿no? Entonces aquí y pues empieza esa reconfiguración pues de la parte territorial, ¿no? Se empiezan a crear nuevos límites territoriales de nuestro planeta. También tenemos, ¿qué más? Surgieron instituciones que velaban por nuestros derechos, y todas esas instituciones también ustedes las pueden nombrar, nada más identifiquen a qué aspecto social, político y económico pertenecen. Entonces sí sería fundamental que ustedes pues tomaran en consideración esos sucesos y que vieran cómo cambia el mundo, ¿no? Teníamos una URSS que actualmente pues ya no existe, pero ustedes pueden ir viendo por qué ya no existe, por qué cambió, cuáles fueron las razones. ¿Por qué hoy en día las naciones que pertenecían a la URSS son independientes? Vean si cambiaron su sistema de gobierno, si continúan con el mismo,
porque hoy en día las relaciones entre los países pues son solamente a través de tratados internacionales. Y en la Primera Guerra Mundial pues no teníamos instituciones internacionales, pero se hizo una necesidad a partir de la Segunda Guerra, pero pues analicen el porqué, ¿sí? Bueno, tenemos el siguiente, que nos dice los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Sabemos que con la parte, y chequen este punto, muro de Berlín, ¿sale? Sabemos que el muro de Berlín se dio para evitar una unión de facciones, ¿no? Entre los socialistas y los fascistas. Entonces, aquí, bueno, el muro de Berlín, pues dividió familias, dividió un territorio. Este muro, pues estaba custodiado por personas, por personas de la milicia día y noche, quienes intentaban, pues, cruzarlo, pues eran acribillados. Pero, ¿qué pasa a partir de la caída del muro de Berlín, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues puede ser un surgimiento de valores, puede ser ya un cambio tuvo que haber un cambio dentro de la sociedad para que ese muro fuera derribado y volvieran a encontrarse familias, pudieran convivir nuevamente. Pero ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que generó? Desafíos sociales, culturales, económicos y políticos del nuevo orden global, ¿sí? Vimos que muchos de las naciones que cobraron su independencia empezaron ya a evitar tener este sistema de gobierno socialista y eligieron un sistema de tipo democrático, pero también basado en el sistema capitalista, ¿no? Entonces vean cómo empieza el auge de este sistema político capitalista y empieza la decadencia del sistema comunista. Pero vean y analicen también el por qué cayó, ¿no? Dentro de estos, acuérdense, los aspectos sociales son todos los que afectan o benefician a la comunidad. Cuando hablamos de la cultura, hablamos del intercambio, pues, entre costumbres, entre tradiciones, lenguaje, ¿qué más? Eh, Etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de la parte económica, pues de recursos, todo lo que tiene que ver con la parte de dinero, ¿sale? Intercambio de productos y servicios, crecimiento de la economía, actividades a las que se dedican las personas. Y cuando hablamos de la parte política, nos referimos a las leyes, a la relación entre naciones, a, a la parte de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, etcétera. Y uno de los puntos también nos dice, profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales, ¿sí? Entonces, aquí vemos problemáticas, pues ya las habíamos visto muchas, ¿no? Y va a estar solamente, yo creo que con ver las noticias para ver cómo está nuestro país actualmente, ¿no? Cuánta inseguridad hay, cuánta delincuencia organizada, cuánta falta de seguridad, cuántas desapariciones forzadas, les decía, cuánta falta de servicios públicos, también los desafíos a nivel internacional, pues tenemos la importación y exportación de productos, hablamos del compromiso de nuestro país para contribuir a la a una agenda que ya se las compartí en semanas anteriores, que es la Agenda 2030, que pueden ustedes investigar, en donde vemos pues que se procuran usar energías limpias, se procura tener mayor igualdad, se procura también tener mejor educación, cuidar nuestro ecosistema, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro México como sociedad del conocimiento o como innovación para orientar
el desarrollo del país, pues también México no solamente una sociedad cualquiera. En México también se genera tecnología, en México hay mano de obra, de México han surgido gran cantidad de personas, de científicos también reconocidos a nivel internacional. En México también se han creado, se genera tecnología que se lleva a nivel internacional. Entonces también en nuestro país, si bien no es una potencia con relación a tecnología, sí se genera mucho. México también es un país en donde viene gran cantidad de empresas. ¿Para qué? Para establecerse, para brindar trabajo, oportunidades. Y también entonces no somos una nación como que totalmente abandonada, sino también somos, si nosotros investigamos un poco más a fondo, también vemos que nuestra sociedad es una nación emergente, una economía emergente, ¿sí? Entonces, les decía, yo les sugiero que cuando ustedes vayan haciendo su trabajo, pues procuren ir y desarrollando casi unas 3/4 partes de cuartilla por cada tema. Pero recuerden, no es pregunta y respuesta. Eviten eso, no es pregunta y respuesta. Ustedes vayan relacionando un tema con el que sigue. Bueno, pues ya analicé que la segunda revolución industrial trajo consigo grandes beneficios con relación a, este, a los avances tecnológicos que hoy en día usamos, pero también podemos nosotros dándole seguimiento aquí a lo siguiente, a esta parte. Sin embargo, podemos señalar que existen diversas consecuencias que trajeron las guerras mundiales en nuestra época contemporánea. Y estas pueden ser, y ya pueden ir haciendo su narración, pero siempre ir relacionando una idea con otra, para que no se vea así como que solo pregunta y respuesta y como que análisis aislados, ¿sí? Bueno, eso sería con relación a esta parte del trabajo. Y recuerden siempre la conclusión y sus fuentes de consulta. La conclusión pues puede ser una reflexión solamente o pueden destacar los elementos que ustedes consideraron más importantes de su trabajo. Yo les sugiero que una vez que terminen ustedes su trabajo de desarrollar toda la parte de su contenido, pues ya hicieran en este caso pues su introducción, ¿sí? No es recomendable hacer la introducción antes porque después en el desarrollo sus ideas pueden ir cambiando y ya no se relacionarán con la introducción o con lo que ustedes escribieron al principio. Entonces la introducción siempre se hace, pero toda vez que ustedes ya terminaron el trabajo, ¿sí? Para que ya sepan de qué van a hablar. Pueden comenzar diciendo, en este trabajo, como primera parte, analizo las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, tomando en cuenta el ámbito de mi desarrollo personal y de mi familia. En la segunda parte doy a conocer las consecuencias que trajo consigo la Primera y Segunda Guerra Mundial hacia nuestra época contemporánea. Puedo hacer, en donde se hace referencia a instituciones, a leyes, a tratados internacionales. En la tercera parte, profundizo acerca del tema del muro de Berlín, tomando en consideración el nuevo orden global. En la penúltima, identifico los problemas o los desafíos que enfrenta nuestro país eh, en la época actual y cómo se relaciona con las demás naciones, ¿sí? Y finalmente, acerca de México como una sociedad del conocimiento, donde existe innovación y sobre todo existe un desarrollo como nación emergente. Entonces, vean, cuando hacemos una introducción, solamente damos un panorama general de lo que se trata nuestro trabajo y también, en este caso, pues solamente es de forma genérica, ¿no? No damos detalles absolutamente de nada. Todos los detalles se dan en esta parte del desarrollo, ¿sí? Acuérdense, en un ensayo me puedo cuestionar y yo también, como si fuera dueño de las respuestas, puedo responderme a mí mismo. En un ensayo puedo tomar una cita o lo que dijo algún autor sobre X tema, pero ustedes lo pueden criticar,
pueden estar a favor, pueden estar en contra, pueden decir que le faltó, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante siempre el análisis. Si ustedes conocen el tema, no es necesario estar investigando en otra fuente de consulta para poder desarrollarlo. Sí, entonces, bueno, ya en la última parte de nuestra sesión, pues no hay nadie conectado, nuevamente les comento, pues tengo este pequeño texto, lo tomé de una fuente de consulta, por aquí, lo tomé de aquí, de esta página, acerca de español.com, ensayo sobre la contaminación. Aquí está la persona que lo escribió y también está la fecha de publicación. Recuerden que cuando nosotros investigamos en una fuente confiable o algún artículo, algún texto, siempre ese texto pues tiene la fecha de publicación, tiene el nombre del autor y también pues la página, ¿no? Entonces hay documentos que de pronto pues están publicados, pero resulta que no están los derechos de publicación, entonces estamos, digamos, nosotros de difundir, ¿no? Entonces hacemos rápidamente un pequeño análisis. Este es un ensayo, no refiere como tal a nuestro tema, pero creo que sí podemos identificar elementos que nos pide, ¿no? Primeramente, pues veamos que dentro de este análisis, pues este texto primeramente presenta un título. ¿Vale? Vemos, aquí lo voy a poner en mayúsculas para que vayamos viendo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: la contaminación es uno de los hechos más preocupantes de la actualidad y a la vez uno de los más polémicos, a pesar de los hechos y evidencias innegables de las consecuencias de los comportamientos del hombre y del medio ambiente. Las opiniones se dividen y aún hay un gran sector que cree que la contaminación no es un asunto del que debamos preocuparnos porque afectaría solo a las generaciones futuras y nada equivocado. Si se dan cuenta, en este ensayo, el autor da un panorama general de lo que es la contaminación y cómo la contaminación es un tema preocupante y cómo los comentarios son divididos, ¿sí? Entonces, esta sería su introducción. Y ustedes pueden ir tomando este ejemplo para o inclusive pueden ir haciendo pausa dentro del video de la sesión del día de hoy para ir analizando este texto, ¿sale? Dice la siguiente parte. A ver, permítanme un segundito. El tema de la contaminación de nuestro planeta no es algo nuevo, pero se podría afirmar que hoy en día su estudio requiere una especial importancia. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí ya empieza a dar detalles de la información. ¿Qué quiere decir? Que aquí del autor, comienza su desarrollo. Comienza su desarrollo. Se dan cuenta de que aquí hay una parte y aquí podemos, en ese desarrollo, el autor se cuestiona y responde. ¿Vale? En esta parte, el autor se cuestiona y responde. Dice, se podría afirmar que hoy en día el estudio requiere de una especial importancia. ¿Por qué? Simplemente porque ahora más que nunca el hombre está contaminado. Así el fenómeno no sea exclusivo de nuestra generación. Entonces se cuestiona, pero también hay algo. El autor argumenta, o sea, da a conocer sus razones. ¿Sale? Dice después, Lilia Albert, de la Sociedad Mexicana de Toxicología, nos describe que la contaminación no es un fenómeno exclusivo de hoy en día, sino que, vean cómo está aquí, o sea, el autor también, el autor hace referencia a una investigadora. ¿Qué más podemos identificar dentro de estas características? Vamos a hacer la letra más pequeña para que quepa. Ahí está.
Bueno, sí, aquí vemos, y si nos damos cuenta también, por ejemplo, aquí cumple con las reglas de la netiqueta, ¿no? Porque aquí para que no presente plagio, el autor, ¿qué hace? Escribe lo que dijo la autora, o la experta, pero lo pone entre comillas, ¿vale? Entonces, aquí podemos mencionar, el autor presenta una cita textual, entre comillas. ¿Ok? Entonces vean cómo son tips que ustedes pueden tomar en consideración. Introducción, dar un panorama general. En el desarrollo se pueden cuestionar y pueden responder ustedes mismos. Deben argumentar, hacen referencia a algunos estudios o algún texto, pero también presentan citas textuales entre comillas, ¿sí? Pero no, acuérdense, que también deben de comentar, complementen la información que presentan, critiquen la información. Expertos han demostrado que la contaminación mayor que se ha dado, a ver, déjenme bajar, se ha dado en siglos anteriores. Aquí el autor, evidencia conocimiento del tema. Aquí, el autor evidencia conocimiento del tema. Y después dice, así lo señala, aquí puedo mencionar otra vez, el autor justifica lo que señala su argumento con información confiable. O sea, aquí nos está diciendo lo que él dice es correcto porque también está avalado por una institución universitaria. ¿Sí? Aquí vean entonces, y vuelve a hacer una cita textual en donde señala que la contaminación aumenta no solo porque a medida que la gente se multiplica y el espacio y el espacio disponible para cada persona se hace más pequeño. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos esa cita. Miren, chequen aquí. Una vez que el autor cierra su cita, sus comillas, coloca la cita en formato APA de manera inmediata. ¿Sale? Entonces, aquí nada más mencionó la editorial científica, ¿no? Pero aquí está mencionando la cita en formato APA. Entonces, podríamos comentar. El autor incluye una cita en formato APA. Ok, entonces vean cómo vamos a ir viendo cada actividades diarias que nos pasan desapercibidas, como bañarnos o cocinar o usar el coche, afectan tremendamente el ambiente. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está poniendo? El autor hace uso de ejemplos para clarificar el tema. ¿Ok? Entonces vean esta idea. Luego nos dice, según la Organización Mundial de la Salud, una persona consume casi 95 litros de agua en una ducha de 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está haciendo el autor? El autor presenta información o datos avalados por una institución confiable. Si ustedes, por ejemplo, me dicen que en su trabajo, por ejemplo, hay bastantes desafíos, pueden decirme también qué institución avala esos desafíos que presenta nuestro país, ¿no? Bueno, entonces aquí están. Dice,
hay que pensar cómo nuestra dieta afecta nuestra contaminación ambiental, así como la comida de nuestro plato nos diga si somos saludables y hacemos buenas elecciones. ¿Qué es esto? ¿Qué hace el autor aquí? El autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones. Dice la cantidad de agua y el combustible que toma para poner una ensalada en nuestra mesa. Para producir una libra de pollo se requieren 500 galones de agua, hay que sumarle el combustible, transportarlo, un paso en la dirección correcta. Y finalmente, y bueno, y los productos que vienen en avión desde muy lejos son menos frescos. Consecuencias de la contaminación. Vean, entonces en esta parte, bueno, ya está dando como que un siguen siguen en esta parte del análisis, ¿no? Pero también da, ¿qué dice? Dice, aquí, a ver, dice que cuando los productos son transportados, ese genera también un proceso y que los productos pues son menos frescos. Entonces, ¿qué establece? Aquí en este apartado, establece relaciones de causa y efecto. El autor establece relaciones de causa y efecto. ¿Qué pasará si el producto es transportado? ¿Qué pasará si el producto a lo mejor es cortado directamente? Ensuciar el hábitat natural del ser humano es como intentar huir de nuestro propio hogar. ¿Qué hace? Hace una comparación, ¿vale? Aquí, a ver, vamos a agregarlo. Vean entonces cómo los ensayos son de algo pues bastante libre, ¿no? De una forma de escritura bastante libre. El autor hace comparaciones. Dice, ensuciar el hábitat natural es como intentar destruir nuestro propio hogar. Si ensuciamos el aire, nuestros pulmones se verán afectados. Las grandes ciudades donde existe un exceso de contaminación del aire y sus habitantes son más propensos a contraer problemas y nos dice que bueno, también el autor hace comparaciones, el autor genera contrastes entre naciones. Aquí le vamos a dejar así. Y luego dice, una de las consecuencias más importantes de la contaminación es el calentamiento global. Como indica la frase, el planeta está adquiriendo una temperatura superior a la normal, todo como consecuencia del mal accionar del hombre en materia ecológica. El deshielo de los polos es una realidad preocupante. Se debe poner en marcha a los gobiernos, tomar medidas de precaución ante este fenómeno. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hace el autor? El autor recomienda alternativas de solución a los problemas presentados. Bueno, y dice, actos simples todos los días hacen una diferencia importante desde duchas más cortas hasta la comida de que consumimos. ¿Se dan cuenta de que esta parte ya la leímos y que ya la mencionó? La ropa que usamos importa. Este no es un problema para generaciones que vienen, sino es un problema que debemos afrontar hoy. Finalmente, el autor hace una reflexión a manera de conclusión y de cierre. Bueno, entonces veamos qué tiene este ensayo, ¿no? Una vez que nos damos cuenta de varias partes, ¿no? Debe de llevar un título, debe de llevar una introducción. En el desarrollo, ustedes se pueden cuestionar y pueden generar sus propias respuestas, pueden argumentar, pueden hacer referencia
a estudios de investigadores o de instituciones, pueden presentar citas textuales, todas ellas entre comillas, pueden evidenciar el conocimiento de tema, pueden justificar sus argumentos con información confiable, pueden incluir citas en formato APA, pueden hacer uso de ejemplos para clarificar el tema, pueden presentar información o datos avalados por instituciones confiables, pueden sobre el tema y hacer recomendaciones, pueden establecer relaciones de causa y efecto, pueden hacer comparaciones, pueden generar contrastes, pueden generar alternativas de solución a los problemas presentados y finalmente, como conclusión, pueden hacer una reflexión a manera de cierre. Entonces vean cómo con este pequeño análisis les estoy dando algunos ejemplos de lo que ustedes tienen que hacer para su trabajo, ¿sí? Bueno, pues con ello, pues eso sería todo. Creo que ya me estoy quedando aquí a oscuras. Entonces, pues eso sería todo con relación a la actividad de esta semana. Pues yo en verdad deseo que este trabajo pues les sea pues bastante sencillo de hacer, pero siempre que apliquen los conocimientos adquiridos durante estas 3 semanas de trabajo, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues me despido. Pues les deseo que tengan un excelente cierre de módulo. También procuren anticipar este trabajo, que como ven, pues es un trabajo de análisis. Y si lo quieren hacer solamente el día domingo a las últimas horas, no creo que lo puedan lograr de manera satisfactoria, porque pues es un trabajo que requiere sobre todo tiempo, ¿sí? Orden de ideas, análisis, reflexión, un poquito de investigación y sobre todo alguna aplicación de metodología, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues eso sería todo. Les deseo un excelente cierre de módulo y también que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que vean la sesión. Y bueno, no se olviden que cualquier duda o cualquier comentario que tengan, con toda confianza, se pueden poner en contacto conmigo para aclararles, ¿sí? Bueno, cuídense mucho y cualquier situación, pues estoy apoyándoles a través de nuestros medios de contacto. Que tengan excelente cierre de módulo. Y bueno, y ya para terminar, antes de que ya me vaya, recuerden que una vez que ustedes tengan calificado su foro de integración y también su actividad integradora, pues tómenle una captura de pantalla a su portafolio de evidencias. Ahora sí, cuídense mucho y excelente cierre de módulo 10 de recursos.